Mirad que vienen días, declaración de Jehová, Señor, en que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan y no de sed de agua, sino más bien de oír las palabras de Jehová. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, y deambularán para buscar la palabra de Jehová, pero no la hallarán. En el día aquel desfallecerán las vírgenes hermosas y los jóvenes por aquella sed. Los que juran por vergüenza de Samaria y dicen, vive tu Dios, Dan, y vive camino de Beersheba, y caerán y no se levantarán más. Del libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos del 11 al 14. En esta especie de paréntesis que aparece en el libro del profeta Amós en medio de las diferentes visiones que él tiene, que explicábamos ayer, son como una especie de sentencias de parte de Dios, nos cuenta el profeta Amós esta sentencia tan particular de Jehová para con el reino del norte. Ya en algún momento hemos dicho que todas las profecías bíblicas fueron dadas en determinado momento y para determinadas circunstancias y destinatarios, pero que algo característico de las profecías de Dios es que no se agotan en aquellas circunstancias originales, sino que siguen transmitiendo mensaje de vida y llamado de Dios a lo largo de la historia en diferentes tiempos y para diferentes destinatarios. Este hambre y sed de la palabra de Dios que Dios mismo le anuncia al reino del norte, al reino de Israel, efectivamente una vez el reino es destruido, nunca más vuelve a levantarse. Como vimos en los libros históricos, el reino del sur, luego de aquella especie de perdón concedida por los gobernantes persas, pudieron regresar desde Babilonia una vez el imperio persa dominó Babilonia y liberó a los reinos caídos y esclavizados, entre ellos Judá. Y poco a poco, eso sí, no sin que faltaran vicisitudes, volvió a levantarse. Pero por el contrario, el reino del norte una vez fue invadido y exiliado y arrasado por el imperio asirio, antes que Babilonia atacara al reino del sur. No volvió jamás a reconstituirse. Nunca en él se volvió a escuchar la palabra de Dios. Pero exactamente a qué se refiere el profeta con esta palabra de Dios, que no volverá a ser oída. No se refiere a la Biblia. En absoluto se refiere a un texto escrito. No. Siendo honestos, para aquella época seguramente apenas estaban haciendo los primeros intentos de redacción de la historia del pueblo de Israel y de la Torá de un modo más o menos estructurado. A lo que se refiere aquí Dios como palabra suya es al mensaje que transmitía por los profetas. Y esta sentencia de Dios es bastante clara. Imaginémonos que lo que Dios les está diciendo a los habitantes del reino del norte es: les envié a Amós, pero ustedes lo exiliaron del reino del norte, lo sacaron de allí. Las autoridades civiles y religiosas se confabularon contra él y no quisieron escuchar su llamado. Por eso, porque cerraron sus oídos a la palabra que yo les dirigí por medio suyo, pues ahora no volverán a escuchar mi palabra, y desearán que yo les dé alguna palabra, pero se convertirán, voy a inventarme una frase que puede expresarnos de un sentido mucho más gráfico todo esto, en mi pueblo olvidado, no les volveré a hablar. ¿No me quisieron escuchar? Pues no me escucharán más. Hermanos, cuando miramos ya la realidad de nuestro tiempo, nos encontramos de cara con un mundo que cada vez quiere escuchar menos al verdadero Dios. Y hago esta aclaración a partir del adjetivo verdadero, porque si bien el sentido religioso parece que se ha reproducido últimamente en el mundo y que hay como que más ansia y sed de Dios, lamentablemente no es un hambre y sed del Dios bíblico, sino de una religiosidad o con un Dios inventado a conveniencia de lo que al mundo le gusta,
o incluso con la vivencia de una especie de religiosidad sin Dios que pulula y crece y aumenta últimamente entre las sociedades humanas. En ese ambiente, cada vez es mucho más claro que el mundo no quiere escuchar a Jehová, ni a su Cristo, ni dejarse guiar por su Espíritu. El mismo pueblo de Dios, representado en esa enorme cantidad ya casi que incontable de iglesias que dicen seguir a Cristo, cada vez más parece que no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios, sino la tergiversación de la misma en concordancia con el espíritu que hoy pulula por doquier. ¿Qué tal que Dios le dijera a ese pueblo de Dios que cada vez quiere menos conocer la verdadera y recta doctrina bíblica, que ya que no quisieron oírla, entonces Dios se olvidará y no volverá a dirigir su palabra? ¿Qué tal que Dios dijera: me cansé de insistirles por medio de mis enviados y no les insistiré más? Peor aún, hermanos, ¿qué tal que Dios nos dijera a cada uno de nosotros: hijo mío, hija mía, te dirigí mi palabra una y otra vez, y tú cerraste tus oídos a la misma, no la quisiste escuchar? Te hiciste sordo, te hiciste sorda, volteaste el rostro para no escucharme. Pues ahora ya no tendrás quien te la anuncie, porque el tiempo para ti ha pasado. Mientras nosotros en vida sigamos escuchando invitaciones de Dios a vivir de acuerdo a su voluntad, podremos entender que todavía Dios tiene para nosotros la suficiente paciencia de seguirnos diciendo. Esto lo sabe muy bien cualquier persona que tiene que vérselas con otros y que por más que les insiste y les insiste, los otros ya no hacen caso hasta que llega el momento en que aquella persona dice: ya no digo más, ya es saliva gastada, palabras tiradas al viento, ya no insisto. Roguemos que todavía escuchemos las invitaciones de Dios. Roguemos que escuchando las invitaciones de Dios seamos sensibles y nos volvamos a Él. Roguemos que nunca tengamos que experimentar como Dios, cansado de nuestras necedades y de nuestra indiferencia para con Él, decida no volvernos a dirigir nunca más su palabra, hacer que somos caso perdido y entregarnos al absoluto silencio, donde andaremos errantes en busca de la palabra de Dios, pero sin hallarla. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.